Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hablar sobre Teladoc. Teladoc es una compañía que he visto mencionada muchas veces en Twitter y entonces he considerado interesante que la trajera al canal para analizar sus estados financieros. ¿Y qué tiene de diferente Teladoc respecto a las dos últimas empresas que he presentado aquí en el canal? Pues bien, Red Eléctrica y Enagas son dos empresas que atraen mucho más a los inversores de dividendos. Son empresas maduras, tienen unas ventas bastante predecibles y controladas. Sin embargo, Teladoc es una empresa growth, una empresa que se le espera un gran crecimiento, una empresa que necesita mucho capital, es decir, necesita financiación para seguir creciendo. Va a dedicarse especialmente a las ventas y a largo plazo obtener un MOAT y una rentabilidad de sus ventas. En este caso vemos pues la empresa que en 2021 hay proyectadas unas ventas de 2.022 millones de dólares y tiene unas pérdidas de 496 millones. Estos ratios concuerdan con el estilo de empresas que os acabo de mencionar. Y bien, pues ¿qué vemos en la gráfica? Vemos pues que recientemente Teladoc se ha llevado una buena hostia por ser finos y desde máximos pues ha llegado a valer 100 dólares, como vemos aquí. Prácticamente se ha comido todo el recorrido al alza que consiguió a raíz del coronavirus. El sector en el que se dedica esta empresa, que es la medicina a distancia, es ofrecer servicios médicos a pacientes a través de internet, pues este boom se ve beneficiado a raíz del coronavirus, pero ahora se teme que esto pues no vaya a continuar siendo así. Entonces hay ciertos miedos, además del empeoramiento de los ratios y números que vamos a ver a continuación. Bien, pues antes de empezar el análisis de los estados financieros voy a comentar esta noticia un poco o muy por encima. Simplemente mencionar que Teladoc y Livongo pues, se han fusionado con una valoración de 37 billion, valorando Livongo entre 18,5 billions aproximadamente. Esto pues lo vamos a ver pues reflejado en el balance y vamos a ver ciertos aspectos pues no os voy a decir más. Pues ya estamos en la cuenta de resultados de Teladoc Health. Esta empresa, pues, como era de esperar, obtiene unos grandes crecimientos de las ventas, en concreto en el mismo periodo del año anterior frente a este año, estos 9 primeros meses del 2021, se han multiplicado por 2. Esto es un crecimiento brutal. Además vemos una mejora del margen, vemos que el margen ha pasado de 62,30% al 67,85%. Por lo tanto, esto es un dato interesante y de seguir mejorándose, pues estaríamos hablando de muy buenas sensaciones, dado que al final esto se va a traducir en un beneficio, o eso esperamos. Además nos garantiza que mientras mayor sea el margen bruto, mayor tanto por ciento de las ventas vamos a poder utilizar para cubrir gastos fijos, que son los que supuestamente a medida que vayamos creciendo vamos a aprovechar economías de escala y vamos a ver que nuestro beneficio crece. En este sentido vemos que al final el total de gastos, incluidos los gastos variables o los costes de ventas, han aumentado un 2,24%, mientras que las ventas han aumentado un 2,08%. De ahí que al final vamos a tener unas pérdidas de 417 millones, pero ahora vayamos poco a poco. Como era de esperar, pues para mantener un crecimiento de las ventas alto, vamos a ver cómo los gastos de marketing y costes del equipo de ventas, comisiones con terceros con los que nos hemos asociado, pues estos se incrementan y lo hacen de una forma bastante elevada. Mientras que por otro lado vemos como la empresa también apuesta por el I+D, es una empresa tecnológica. Vemos cómo pasa de un gasto de I+D de 72 millones de dólares a 239 millones de dólares. Al final vemos como gastos fijos como administrativos también se acaban duplicando y lo más importante que yo considero, todo en general es importante, pero este detalle se convierte en algo a tener en consideración. Luego lo vamos a entender mejor en el balance. Este gasto de amortización y depreciación se ha aumentado un 4,66%, 4,67%. Este aumento es bastante significativo y de seguir así llegará a ser preocupante. Estamos hablando de una empresa que apenas tiene activos. Lo vamos a ver en el balance, como os he dicho. Por otro lado, nos fijamos que la empresa pues tiene intereses, con lo cual hay deuda. Ya luego veremos qué tipo de deuda. Y la empresa ha pagado
impuestos. O sea, la empresa tiene pérdidas pero paga impuestos. ¿Qué ha pasado? Pues a raíz de ir activando créditos fiscales, pues tarde o temprano los ha tenido que devolver. Ha pagado unos 93,87 millones de dólares. ¿Y qué podemos concluir de esta PIG al final de cuentas? Pues que de 1.478 millones de dólares hemos llegado al final pues con una pérdida de 417 millones, es decir, que el 28,25% de nuestras ventas no se traduce en beneficios, se traduce en pérdidas, es decir, que estamos perdiendo dinero a un ritmo bastante elevado. Esto además ha empeorado respecto al año anterior, como puede ser que con las ventas que teníamos pues hayamos perdido más que el año anterior. De hecho, bueno, esto se explica pues con el aumento de los gastos fijos de la empresa. La empresa va tomando dimensiones más grandes, va intentando absorber cuota de mercado y por lo tanto necesita mayor infraestructura. Y al final, atención con la dilución. Esta rima que queda muy bien aquí, pues se ve reflejada en esto que vamos a ver a continuación. Vemos que en el 2020 había unos 77,8 millones de acciones en circulación y este año ya son 155 millones, casi 156 millones de acciones. Estamos diciendo que el accionista en esta época de aquí del año anterior, a día de hoy se ha visto reducido o diluido casi un 50%, más de un 50%. Es decir, que esta persona tiene la mitad de derechos de votos que el año anterior. Bien, pues ya estamos en el balance de situación a 30 de septiembre del 2021. Lo primero a comentar es que la empresa tiene unos 823 millones de dólares en caja, ha habido un incremento respecto al año anterior. También comentar que el activo corriente son unos 1.157 millones, lo que supone un 6,55% del activo total. Tener este activo corriente supone tener un fondo de maniobra positivo, es decir, que tiene activos líquidos superiores a los vencimientos a corto plazo de la empresa, por lo tanto va a poder hacer frente a estos vencimientos. Y lo más importante del balance, el goodwill y el fondo de comercio. ¿Por qué digo que estas dos partidas son lo más importante del balance? Porque estas suponen un 92,91% del activo total y si lo comparamos contra el patrimonio neto son un 102,59%. Es decir, que este activo está conformado por unos activos intangibles que son el goodwill, que es el fondo de comercio, y los activos intangibles, que son activos en los cuales la empresa ha invertido y cree y que son necesarios para el desarrollo de la empresa, es decir, estos activos ya sean marcas, inversiones en software y todo este tipo de inversiones que se requieran para el normal funcionamiento de la compañía. Esta partida de aquí, como he dicho, es muy importante, pues especialmente esta de aquí, el goodwill, que es el fondo de comercio, se origina especialmente y principalmente por la fusión con Livongo. Esta fusión hace que la empresa A y empresa B se tengan una valoración y estas se lleven a cabo con la fusión. Lo que pasa es que los activos contables, los valores contables que puede ser el balance de situación de las empresas es de un importe, mientras que la valoración que se lleva a cabo esta fusión es otro. La diferencia se va aquí, es el fondo de comercio, es decir, en el caso de que la empresa hubiese adquirido la otra, es el sobreprecio que la empresa ha pagado sobre la otra. En el ser una fusión, podríamos decir que esta diferencia de valor contable con el valor de mercado se ha llevado a goodwill y es considerable. Si seguimos adelante, vamos a ver que el ratio clientes versus proveedores salimos perdiendo, es decir, acabamos financiando las ventas con nuestro cash. Tampoco es mucha la diferencia, son 178 millones de clientes y unos 140 millones de proveedores. Lo que pasa es que esto a largo plazo, a medida que vayamos teniendo ventas, vamos a ver si se sigue conservando así o si la empresa consigue tener solidez financiera y una ventaja competitiva en este aspecto. En cuanto a la deuda que hemos comentado en la PIG, que paga unos intereses, vemos Convertible Senior Notes, que es deuda senior y que esta tarde o temprano se va a convertir en acciones. Cuando acabe o llegue su vencimiento, pues estas se convierten en acciones.
Esto pues ¿qué acaba siendo? Pues acaba generando dilución. Ya lo hemos visto anteriormente que hay mucha dilución en la compañía, o sea que el accionista, a medida que posee las acciones y pasa el tiempo, se va viendo empequeñecido en cuanto a ratio dentro del patrimonio. Y esta deuda convertible pues, supone un 6,86% del patrimonio o del pasivo. En cuanto al ratio de patrimonio neto versus pasivo, vemos que el 90,56% del pasivo es el patrimonio neto. Entonces podríamos concluir que la empresa contablemente está altamente capitalizada. Vemos aquí cómo se van acumulando un déficit a raíz de los resultados negativos que va obteniendo la empresa y que deberíamos ir vigilando a largo plazo, pese a que se han aumentado las ventas. También se han aumentado los gastos y esto ha provocado que la empresa tenga más pérdidas. Hay que controlar pues que a largo plazo pues se consigan sinergias de estas dos fusiones, además que se consigan economías de escala, que la empresa acabe obteniendo beneficios. Y bueno, esto ya es una opinión, pero pese al 90,56% del patrimonio neto que tenemos sobre el pasivo, ¿qué tienen estos accionistas? ¿Qué es lo que tienen? Pues prácticamente la posesión de los activos de estos accionistas es un fondo de comercio. Es algo que no existe. Entonces ya debe ser mucha la fortaleza de esta empresa, el MOAT que tiene para seguir creciendo, que lo que tengan estos accionistas dentro del patrimonio neto merezca la pena que sea solo el goodwill, que es al final un sobreprecio. Bien, pues ya estamos en el estado de flujos de efectivo de Teladoc y lo primero es decir que la empresa empieza con 417 millones de pérdidas. En cuanto a flujos de efectivo, vemos que ha generado unos 110 millones aproximadamente, de los cuales ha invertido unos 52,9 millones. Además, vemos que la empresa se ha financiado con 34,3 millones de dólares. El balance ha sido que la empresa ha acabado generando efectivo y acaba el ejercicio o el periodo con unos 823 millones de dólares en caja. Pero hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Vemos que la empresa ha perdido 417 millones y ha acabado teniendo una generación de caja. ¿Cómo esto es posible? Pues hay ciertos ajustes contables que acaban enturbeciendo este estado de flujo de efectivo. Vemos como la empresa tiene unas amortizaciones, además una alta remuneración con acciones a sus empleados y además unos impuestos que anteriormente eran diferidos y ahora los ha pagado. Esto pues nos da la conclusión de que al final en el ejercicio, en el periodo, ha llegado a generar unos 110 millones. Mientras mayor sea la diferencia entre el beneficio o pérdida y la generación de efectivo, más trucos contables, más ajustes, más cosas que nos acaban distorsionando la realidad. Es decir, ¿cómo es posible que una empresa con pérdidas genere caja? Esto es totalmente posible y sucede muchas veces, pero hay que considerarlo e ir partida por partida y ver qué es lo que sucede. En cuanto a inversión, vemos como la inversión se ha visto reducida respecto al año anterior. Vemos como el año anterior hubo más adquisiciones de unidades de negocio o empresas. Vemos que la empresa aumenta y apuesta por activar activos intangibles como desarrollo de software, y esto pues es en cierto modo positivo que la empresa vaya invirtiendo, pero lo raro es que amortice más de lo que acaba invirtiendo, y esto es debido pues a los ajustes que va a tener que ir haciendo en el goodwill o fondo de comercio. Realmente vemos pues esto de aquí, que esto es muy común en empresas growth. No os alarméis cuando yo digo que hay mucha dilución. Esto es bastante común en las empresas growth, empresas que requieren grandes capitales y tienen que crecer a unos ritmos muy exigentes. Vemos como el año anterior ya pidieron 1.000 millones, que son deuda senior convertible en acciones, y además vemos cómo hizo pagos o ejerció esas deudas, probablemente convirtiéndolas en acciones. Vemos este año pues esto que se ha visto reducido, y si lo comparamos con el año anterior no
no hay nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sin embargo esta deuda sigue en el balance como os he mostrado. Esto, pues, ¿qué me lleva a la conclusión? Que si la empresa no hubiese pedido estos 1.000 millones de dólares, pues estaríamos hablando de que ahora pues no tendríamos prácticamente caja. Es decir, que fue en cierto modo necesario. Ya sería cuestionable si se aplicó o no bien la caja en las inversiones, pero si no hubiese pedido este dinero, que aquí ya devolvió unos 228, pues a día de hoy estaríamos pues con caja negativa. Entonces la empresa se ve obligada a ir pidiendo dinero, a ir financiando su actividad a través de ampliaciones de capital. Lo que es muy probable es que a medida que vaya desarrollando el negocio a lo largo del tiempo, la empresa vaya a ir diluyendo al accionista. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Teladoc es una empresa que me ha llamado mucho la atención, pues hay muchos accionistas o inversores en Twitter que la mencionan constantemente. Yo leía constantemente Teladoc y pues no sabía muy bien de qué se trataba hasta que me adentré un poquito y empecé a analizar sus estados financieros. Es una empresa que posiblemente tenga mucho potencial, pero a día de hoy está pasando pues por una época un poco mala, y así lo reflejan el precio de sus acciones. Hasta pronto y muchas gracias.